Bienvenidos a todos al episodio 14 de ¿Por qué los cristianos deben guardar la ley? Y hoy vamos a seguir viendo cómo Dios realmente a través de su palabra nos trae esta hermosa variedad de diferentes descripciones o diferentes expresiones de su ley. Y al hacer esto, da esta asombrosa perspectiva de lo que realmente es la ley de Dios. Y esto es lo que se supone que está dando forma a nuestra comprensión. Así es como Dios presenta la ley. Amén. No, hombre. Esto no es de acuerdo con la opinión pública. Se supone que esto es de acuerdo con la palabra, por lo que quiero comenzar hoy llevándolos al capítulo 8 de Nehemías. Mira lo que leemos aquí justo en la mitad posterior del versículo 1. Leemos esto. Y le dijeron al escriba Esdras que trajera el libro de la ley de Moisés, que el Señor había ordenado a Israel. Y aquí vemos esta expresión muy específica de la ley. Se declara como el libro de la ley de Moisés. Ahora, esto es lo que es fascinante. A medida que continuamos en este mismo pasaje, bajando al versículo 18, este mismo libro va a ser traído de vuelta a la mesa. Lo único que tiene es que se expresará de una manera un poco diferente. Así que en el versículo 18 leemos esto. También cada día, desde el primer día hasta el último, leyó de lo que el libro de la ley de Dios. Leyó del libro de la ley de Dios. En el versículo 1 se llama el libro de la ley de Moisés y aquí vemos que es el libro de la ley de Dios. Estamos expresando dos libros diferentes y la respuesta a eso es no. Este es exactamente el mismo libro y por lo tanto, y nuevamente, la razón por la que esto es importante para nosotros como cristianos. Cuando pensamos en la ley de Moisés, debes pensar y entender que es la ley de Dios. No compartimentalice erróneamente estas dos cosas o estas dos expresiones, porque no son diferentes, son sinónimos el uno del otro. Ahora, permítanme construir sobre esto. Voy a saltar al Nuevo Testamento y quiero llevarlos al capítulo 2 de Lucas. María y José están llevando al niño Jesús al templo. Este es el tiempo de la purificación adecuada, según el libro de Levítico capítulo 12. Y veremos esto, mira esto. Ahora cuando los días de su purificación, según la ley de Moisés, fue completado, lo llevaron a Jerusalén y lo presentaron al Señor. Versículo 23, como está escrito en la ley del Señor. Todo varón que abra el vientre materno será llamado santo al Señor. ¿No es interesante? Lo mismo que vimos en Nehemías y podría haberles mostrado otro ejemplo en el libro de Esdras, hace lo mismo. Es lo mismo que sucede aquí en el Evangelio de Lucas. La ley de Moisés se llama literalmente la ley del Señor o la ley de Dios, porque son una y la misma. Y de nuevo, sí, para mí como cristiano, ya sabes, yo para mí personalmente recuerdo tropezar con esto y quedarme estupefacto. Y quiero decir, esto fue hace décadas. Pero al intentarlo, para mí, debido a que había compartimentado esas dos cosas por completo, pensé, la ley de Dios no es la ley de Moisés. La ley de Moisés es algo completo, algo diferente, algo totalmente eliminado. Y cuando lees pasajes como este, te enfrentas a la realidad. Una realidad muy, muy necesaria. Ahora permítanme desarrollar más sobre esto y quiero llevarlos a Gálatas capítulo 5, versículo 14. Leemos lo siguiente, porque todas las leyes se cumplieron en una palabra, incluso en esta, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así que aquí no hay debate. Pablo está citando la ley de Moisés. Él está citando Levítico 19:18 y declarando toda la ley de Moisés se cumple cuando amas a tu prójimo como a ti mismo. Quiero decir, esa es toda la ley, ¿verdad?
Esto se vuelve realmente interesante a medida que avanzas unos pocos versículos hasta el capítulo 6, versículo 2. Pablo va a reiterar el punto, pero mira cómo lo expresa. Él dice que lleven las cargas de los demás y yo solo quiero parar. Eso significa llevar las cargas unos a otros, porque ¿por qué lo haría? Porque voy a amar a mi prójimo como a mí mismo. Eso es lo que significa amar a tu prójimo como a ti mismo. Parte de eso sería, voy a llevar sus cargas con ellos. Está bien, llora con los que lloran, regocíjate con los que se regocijan. Amén. Así que llevad las cargas los unos de los otros. Pero luego continúa y dice esto, y así cumplir la ley de Cristo. Ahora bien, esto es algo que ha eludido a muchos y es desafortunado. Pero Pablo, literalmente dentro del capítulo 5, yendo directamente al comienzo del capítulo 6, literalmente llama a la ley de Moisés verdaderamente la ley de Cristo. Para nosotros el llamado es Levítico 19:18. Se supone que debemos amar a nuestro prójimo como a sí misma. Eso es cumplir la ley de Moisés. Él llama a esa misma ley, la ley de Cristo, lo que tendría sentido porque si la ley de Moisés es de hecho la ley de Dios y el Padre y el Hijo son lo que llamarían en hebreo ahad, los llamarían uno. Entonces esperaría que en algún lugar pudiéramos hacer referencia a esto como no solo la ley de Dios, sino que debería llamarse la ley de Cristo. ¿Y qué sabes? Eso es exactamente lo que vemos. Y de nuevo, no es una sorpresa porque todo se trata de Él. La ley de Moisés es sobre Cristo. Ahora, permítame probar esto aún más al llevarlos a la epístola de Pablo a los Corintios. En 1 Corintios, capítulo 9, leemos lo siguiente. Y a los judíos me hice como judío para ganar judíos, a los que están bajo la ley como bajo la ley, para que yo pueda cuando los que están bajo la ley. Versículo 21. A los que están sin ley como sin ley. Ahora quiero detenerme aquí por un momento, porque cada vez que Pablo hace una declaración muy radical y potencialmente peligrosa, Pablo hace algo. Como un pastor fiel, como un maestro muy sabio. Lanza lo que yo llamo estas declaraciones de anclaje, cuando hace una especie de declaración que podría ser llevada a un lugar al que nunca tuvo la intención de ir. Pablo es muy cuidadoso de lanzar una declaración de ancla para que no tuerza todo el punto del texto. Y esto es lo que lo vas a ver hacer. Cuando hace una declaración a aquellos que están bajo la ley como sin ley, sabe que esto requiere una declaración de anclaje para que no pienses que solo está caminando, ya sabes, arbitrariamente en la anarquía, porque ese no es el caso. Y lo siguiente que dice lo demuestra. Continúa diciendo, no estar sin ley para con Dios. Y de nuevo, detente ahí. Lo que Pablo está diciendo, él dice, no estoy sin ley para con Dios, lo que significa que estoy en ley para con Dios. Camino en la ley de Dios, acepto la ley de Dios. Ahora, esto es lo que es tan magnífico de este pasaje. Continúa y dice esto. Así dice, no estando sin ley para con Dios, pero bajo la ley hacia Cristo. Y cuando vas al griego y miras eso, bajo la ley o bajo la ley hacia Cristo, no es jupa en el griego, que es típicamente lo que Pablo usa para describir todo este concepto de estar bajo la ley. No es el término que usa. Él usa enamas, y enamas es en realidad un término que se refiere a ser legal o obediente. Así que es ser obediente a Cristo. Ahora, el punto de por qué te llevé aquí es que Pablo nos dice que está caminando en la ley de Dios, que está siendo obediente a la ley de Dios. Literalmente equipara eso a ser enamas hacia Cristo, es decir, obediente hacia Cristo. Una vez más, Pablo trae estas dos cosas, las ve como si fueran sinónimos. Ser obediente bajo la ley es ser obediente a Cristo. Ser obediente a Cristo significaría que soy obediente a la ley de Dios. Absolutamente increíble, al menos desde mi perspectiva, poder permitir que las Escrituras se definan a sí mismas, que las Escrituras se expresen. Y al hacer esto,
obtenemos esta maravillosa y hermosa comprensión de la palabra. Y así que el Señor te bendiga y te guarde.